París no es solo la ciudad de la luz o del amor. Es una ciudad construida para ser observada, leída y comprendida. ¿Por qué sus monumentos están donde están? ¿Qué relación hay entre una catedral medieval, un palacio real y una avenida del siglo XIX? En este vídeo recorremos París como un escenario monumental, donde la arquitectura habla de poder, de ambición y de cambio. Desde la Ile de la Cité hasta la Torre Eiffel, descubrimos cómo la historia y el arte han dado forma a la capital francesa. París tiene raíces antiguas. Primero fue el asentamiento de los Parisi y más tarde, la Lutecia romana, pero el París monumental empieza a definirse cuando la ciudad se convierte en capital. En 987, la monarquía capeta establece su centro político del Reino de Francia en París. A partir de este momento, la Ile de la Cité pasa a ser el centro del poder. Allí se ubican las instituciones religiosas y judiciales, y se levantan los grandes edificios que marcarán el París medieval. Y entre esos grandes proyectos que empiezan a transformar la ciudad en una capital monumental, hay uno que destaca por encima de todos: Notre Dame. Notre Dame marca, en muchos sentidos, el inicio del París monumental que todavía reconocemos hoy. Su construcción comenzó en 1163, cuando París ya era la capital del reino y un centro episcopal de primer orden, y se prolongó hasta mediados del siglo XIV. La elección del emplazamiento, en la Ile de la Cité, no fue casual. Notre Dame se levantó en la Ile de la Cité, donde estaba el Palacio de la Cité, residencia real y centro de justicia, y el núcleo administrativo del París medieval. Es decir, catedral y gobierno compartían el mismo centro urbano. Arquitectónicamente, Notre Dame introduce una monumentalidad basada en la escala y en la técnica. La nave alcanza 33 metros de altura, una cifra significativa en el siglo XII, y el sistema de arbotantes permite aligerar los muros y abrir grandes superficies acristaladas. En el transepto destacan dos rosetones del siglo XIII, norte y sur, además del rosetón occidental. En conjunto, estos elementos muestran los rasgos propios del gótico en Notre Dame: altura, estructura ligera y protagonismo de la luz. La fachada occidental concentra el programa escultórico principal. En ella se abren tres portales que narran escenas bíblicas: el de Santa Ana, el del Juicio Final, central y más grande, y el de la Virgen. Encima está la Galería de los Reyes, con 28 figuras, que representan a los reyes de Judá, no a los reyes de Francia. La Catedral de Notre Dame no fue solo un edificio religioso, sino también un símbolo ligado al poder. Fue escenario de ceremonias de Estado. Aquí se celebró la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804 y más tarde, funerales nacionales como el de Charles de Gaulle en 1970. Tras la Revolución Francesa, la catedral quedó muy deteriorada. Por ello, en el siglo XIX se llevó a cabo una gran restauración. Durante estos trabajos se repararon los daños y se recuperaron numerosos elementos del estilo gótico. Además, se construyó una nueva aguja en el crucero, que fue la que conocimos hasta el año 2019. El incendio del 15 de abril de 2019 destruyó la cubierta de madera medieval y provocó el colapso de la aguja. El fuego y las labores de extinción causaron daños por humo, calor y agua, y se produjeron derrumbes en parte de las bóvedas. Aún así, la estructura principal de piedra, incluidas las torres y los muros, se mantuvo en pie, pero fue necesario iniciar una restauración compleja.
En diciembre de 2024, la Catedral de Notre Dame reabrió sus puertas y se reanudaron el culto y las visitas. Las torres volvieron a abrir al público el 20 de septiembre de 2025, aunque la restauración continúa por fases en distintas áreas del monumento. Si Notre Dame fija el centro simbólico del París medieval, el Louvre explica cómo la monumentalidad parisina se desplaza hacia la representación del Estado. Su historia comienza a finales del siglo XII, cuando Felipe II Augusto ordenó construir una fortaleza defensiva en la orilla derecha del Sena. Aquella estructura tenía una función estrictamente militar: proteger la ciudad y controlar el acceso fluvial. Con el paso del tiempo, la fortaleza perdió su utilidad defensiva y el edificio inició una transformación clave. En el siglo XVI, el rey Francisco I decidió convertir el antiguo castillo en una residencia real, acorde con los ideales del Renacimiento. Se demolieron partes medievales y se levantaron nuevas alas inspiradas en la arquitectura italiana, marcando el inicio del Louvre como palacio y como símbolo de una monarquía. Durante los siglos siguientes, el complejo creció de forma constante. Bajo Enrique IV, se construyó la Gran Galería, que conectaba el Louvre con el Palacio de las Tullerías y establecía un eje monumental a lo largo del Sena. El proyecto alcanzó su mayor ambición con Luis XIV. Antes de trasladar la corte a Versalles, el monarca impulsó importantes ampliaciones y dotó al Louvre de una fachada clásica monumental. Esa arquitectura no iba sola, se completaba con la colección real. Bajo Luis XIV, el arte se utilizó para reforzar el prestigio de la corona y consolidar a París como centro cultural. La Revolución Francesa marcó un giro decisivo. En agosto de 1793, Louvre se transformó oficialmente en museo público. Este cambio no eliminó su dimensión política, trasladó el símbolo de la monarquía al Estado. A finales del siglo XX, el proyecto del Gran Louvre introdujo una nueva capa monumental. La pirámide de vidrio, inaugurada en 1989 y diseñada por Yeomin Pei, fue polémica. Para unos, rompía la armonía del conjunto, para otros, lo actualizaba sin ocultar lo nuevo. Más allá del debate estético, su objetivo era práctico. Creó un acceso central y un gran vestíbulo subterráneo que reorganizan la entrada y la circulación del museo. En los próximos vídeos visitaremos el Louvre y descubriremos sus secretos y sus obras más famosas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. En el París del siglo XVII, la monumentalidad deja de centrarse en palacios y catedrales y pasa a incorporar una idea nueva: el Estado como poder militar. El Hotel des Invalides es uno de los ejemplos de esta evolución. El complejo fue fundado en 1670 por Luis XIV, para acoger a veteranos y soldados heridos o inválidos del ejército real. En una monarquía basada en la guerra y la expansión territorial, cuidar a los veteranos reforzaba la imagen del rey como jefe militar y garante del orden. El edificio debía ser funcional, pero también representativo. Por eso se optó por una arquitectura clasicista, de traza simétrica, organizada en ejes y patios, con fachadas regulares pensadas para imponerse en el espacio urbano. El Hotel des Invalides introduce una monumentalidad urbana basada en la perspectiva. Funciona como punto de fuga de varios ejes de la orilla izquierda del Sena. El elemento más destacado es la iglesia del Domo, finalizada en 1706. Su cúpula, que supera los 100 metros de altura, se consolidó como uno de los hitos visuales del París clásico. El exterior destaca por su recubrimiento de pan de oro, una técnica que requiere un mantenimiento periódico para conservar su brillo.
De hecho, la última restauración se realizó en 1989 para el bicentenario de la Revolución, empleando 12 kilos de oro sobre la estructura de plomo. En el siglo XIX, el conjunto sumó una función conmemorativa tras la construcción del mausoleo de Napoleón Bonaparte. En 1840, sus restos fueron trasladados desde la isla de Santa Elena a París. El arquitecto Louis Visconti diseñó el sepulcro en una cripta circular abierta, de aproximadamente 15 metros de diámetro y unos 6 metros de profundidad. El sarcófago está fabricado en cuarcita roja y descansa sobre un pedestal de granito verde de los Vosgos. En su interior no hay un solo féretro sino 5 ataúdes encajados, siendo el último de ébano. Con la tumba de Napoleón, los inválidos dejaron de ser solo un hospital militar. El conjunto quedó definido como monumento nacional y espacio conmemorativo. El París monumental no se entiende solo por sus edificios, sino también por la forma en que la ciudad los conecta. Esa visión de conjunto es el resultado de la gran reforma urbana del siglo XIX, dirigida por Georges Eugène Haussmann, bajo el mandato de Napoleón III. Antes de esta reforma, París tenía un trazado medieval. Calles estrechas, recorridos irregulares y barrios densamente poblados convivían con grandes monumentos, pero sin una estructura que los integrara visualmente. Haussmann redibujó París. Abrió grandes bulevares rectilíneos, creó plazas y reguló la alineación y simetría de fachadas. El objetivo no era solo mejorar la circulación o la higiene, sino organizar la ciudad. Estos nuevos trazados permitían enmarcar monumentos, abrir perspectivas largas y jerarquizar el espacio urbano. La reforma también estableció una imagen unificada. Asimismo, las fachadas haussmannianas debían cumplir normas precisas. Los edificios debían construirse en piedra caliza de sillería y respetar una altura de 12 a 20 metros, proporcional al ancho de la vía. Esta uniformidad se reforzaba en las fachadas, que debían integrar cornisas y balcones corridos. Esta repetición de elementos horizontales eliminó la individualidad de los edificios en favor de una continuidad visual. Sin embargo, el diseño también respondió a una estrategia de orden público. Los bulevares de hasta 30 metros de ancho facilitaban el movimiento de tropas y dificultaban la construcción de barricadas. El coste social de esta transformación fue masivo. Para ejecutar el plan, se demolieron aproximadamente 20.000 casas antiguas y se desplazó forzosamente a cerca de 300.000 personas, en su mayoría clases trabajadoras, desde el centro histórico hacia los suburbios y la periferia. Pese a este drástico desplazamiento humano, la planificación de Haussmann definió el París que recorremos hoy. Tras la reforma urbana de Haussmann, París no solo gana una nueva estructura, sino una nueva forma de representarse. Los nuevos bulevares y plazas monumentales funcionan como ejes visuales diseñados para dirigir la mirada hacia edificios clave, entre los que destaca la Ópera Garnier. Fue diseñada por el arquitecto Charles Garnier e inaugurada en 1875. El exterior de la ópera es una combinación de elementos neobarrocos, clasicistas y renacentistas. En su interior, la gran escalinata, construida con mármoles de distintos colores y una altura de 30 metros, fue diseñada para la visibilidad social de la burguesía, convirtiendo el acceso en un espectáculo tan relevante como la función misma. Este modelo de monumentalidad, basado en la visibilidad, la ostentación y el control del espacio urbano, convive a finales del siglo XIX con una propuesta muy distinta. En Montmartre, se inicia en 1875 la construcción de la Basílica del Sagrado Corazón.
El templo fue financiado mediante suscripciones populares como un acto de expiación nacional. El proyecto surgía tras la derrota en la Guerra Franco-Prusiana y la violenta insurrección de la Comuna de París. A diferencia del estilo imperial de la ópera, la Basílica del Sagrado Corazón emplea un lenguaje romano-bizantino. Su estructura destaca por el uso de la piedra de Château Landon, un material calcáreo que secreta calcita al contacto con el agua de lluvia, manteniendo el edificio blanco de forma permanente. Con su cúpula principal a 83 metros de altura, la basílica funciona como un hito visual y espiritual que domina el horizonte parisino, estableciendo un contraste ideológico entre el centro civil y comercial y la periferia religiosa. La Ópera Garnier y la Basílica del Sagrado Corazón ilustran la convivencia de dos visiones del poder en el siglo XIX, la cultura burguesa del Segundo Imperio y la reacción político-religiosa de la Tercera República. A finales del siglo XIX, París incorpora una nueva forma de monumentalidad que rompe con todo lo anterior. Ya no se basa en la piedra, la simetría clásica o la tradición histórica, sino en la técnica y en la ingeniería. El símbolo de este cambio es la Torre Eiffel, construida con motivo de la Exposición Universal de 1889, organizada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. El proyecto, dirigido por Gustave Eiffel y diseñado por los ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouvier, se levantó entre 1887 y 1889. Con sus 324 metros de altura, se convirtió en el edificio más alto del mundo durante más de 40 años, hasta la construcción del edificio Chrysler en Nueva York. Desde el punto de vista técnico, la Torre Eiffel supuso una ruptura radical. Está compuesta por unas 18.000 piezas de hierro pudelado, ensambladas mediante aproximadamente 2,5 millones de remaches. La forma responde a cálculos precisos de resistencia al viento, lo que explica su perfil curvo y su ligereza visual pese a su tamaño. La reacción inicial fue mayoritariamente negativa. Intelectuales, artistas y arquitectos firmaron manifiestos contra lo que consideraban una agresión al paisaje urbano de París. La torre fue calificada de inútil, monstruosa y ajena al carácter histórico de la ciudad. Sin embargo, durante la Exposición Universal se convirtió en la atracción principal, visitada por millones de personas. Tras el evento, su futuro fue incierto. Estaba previsto desmontarla al cabo de 20 años, pero su utilidad técnica la salvó. Desde 1903, la torre sirvió como base para experimentos militares de telegrafía. Su éxito como antena estratégica se consolidó en 1908 con las primeras emisiones de radio y más tarde, al resultar decisiva para interceptar comunicaciones enemigas durante la Primera Guerra Mundial. Esta función operativa aseguró su permanencia y cambió la percepción de los parisinos. Pasó de ser un objeto polémico a convertirse en un símbolo del progreso científico y, finalmente, en el emblema visual de París. Su silueta redefinió el perfil urbano y añadió una nueva capa al París monumental, la de la modernidad industrial. Esperamos que este recorrido te haya ayudado a entender París desde una perspectiva diferente. ¿Nos hemos ganado tu like? París es en sí misma una galería de piedra, hierro y cristal. Cada monumento, cada avenida y cada puente forman parte de un relato donde el arte y el poder, la fe y la razón, el sueño y la tragedia se entrelazan sin descanso. En el canal te esperan otros episodios dedicados a lugares imprescindibles de París, el Louvre, Versalles y otros rincones cargados de historia. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.